El fondo marino, desiertos hipersalinos y muchos volcanes son parte de los ambientes extremos de América Latina y de México. Hoy la maestra Mayrani Reina nos va a hablar de quiénes habitan en estos lugares y cómo su estudio nos puede ayudar a tener beneficios biotecnológicos. Yo soy Agustín Ávila y esto es Mutante, la ciencia cambiante. Hoy me da muchísimo gusto recibir a la maestra Mayrani Reina del Centro de Investigación en Biotecnología de la UAM. Ella es una gran divulgadora y amante de la lectura y con temas de investigación maravillosos que vamos a descubrir. Mayrani, bienvenida a Mutante. Muchas gracias, Agustín, por la invitación. No, un gusto tenerte. Oye, parte de lo que me llama mucho la atención de la investigación que haces junto con tus colegas es que visitas sitios muy extremos de América Latina y que América Latina tiene estos espacios tan diversos y sorprendentes. Cuéntanos un poco de cuáles son estos lugares y qué los hace únicos. Bueno, en Latinoamérica, como dices, tenemos muchos ambientes extremos y algunos de los ejemplos más emblemáticos se encuentran alrededor de la cordillera de los Andes, por ejemplo, donde tenemos montañas muy frías y también tenemos montañas alrededor del eje y el ecuador donde se pueden llegar a formar glaciares, por ejemplo, que son estas lenguas de hielo gigantes que se forman en los volcanes o cerca de ellos. Y también esta cordillera, por ejemplo, permite que haya desiertos tan secos como el desierto de Atacama porque funcionan como una barrera y esto no permite que pase la humedad y eso genera que haya estos desiertos tan áridos. También tenemos salinas o lagunas saladas, como las que se forman a partir de los lagos endorreicos, que son estos lagos que no tienen salida al mar, y gracias a la evaporación de agua, pues se van acumulando las sales y se forman salares tan impresionantes como el Salar de Uyuni, que es famosísimo por este espejo de agua que se forma, que te permite ver como si tuvieras un cielo en la tierra. Y esos son algunos de los ejemplos de los ambientes que tenemos en América Latina. Y también en México tenemos muchos, como los volcanes, los emblemáticos como el Popocatépetl o el Iztaccíhuatl, y también el Xinantécatl, por ejemplo, o el Chichón en Chiapas. Y también tenemos salares, pero de esos te voy a platicar más adelante. Y pues uno pensaría que en estos lugares tan extremos, con tantas dificultades, pues es complicado encontrar vida. ¿Quiénes viven ahí? ¿Cómo se adaptan? ¿A quién podemos encontrar? Bueno, en estos lugares habitan los organismos que llamamos extremófilos, que literalmente son amantes de vivir en estos lugares extremos, y como a los científicos nos encanta clasificar las cosas, se han clasificado los organismos extremófilos y podemos clasificarlos dependiendo del lugar en el que se desarrollan. Por ejemplo, si viven en lugares donde hay muy alta temperatura, se llaman termófilos. Si viven en lugares donde hay muy baja temperatura, como estos glaciares de los que platicábamos, se llaman psicrófilos. Y aquellos que viven en lugares con alta concentración de sal se llaman halófilos o amantes de la sal. Y así hay muchos ejemplos. Generalmente en estos ambientes podemos encontrar sobre todo bacterias, arqueas, y específicamente en mi laboratorio nos encargamos de hacer búsqueda de hongos que habitan en estos ambientes. Uno pensaría que no hay hongos ahí, pero la realidad es que están muy poco estudiados. No, bueno, los hongos son maravillosos. Pero cuéntanos rápidamente, ¿cómo o qué adaptaciones tienen los bichos que viven en un volcán, por ejemplo? Bueno, los bichos que viven en un volcán tienen que desarrollar estrategias que les permitan mantener una comunicación entre las moléculas que hay entre el ambiente y adentro de la célula. Entonces, para que esto suceda, tienen que tener membranas que sean mucho más rígidas, porque si no, se deshacen. Y entonces están conformados por membranas que tienen saturaciones, pero también tienen proteínas que tienen sus aminoácidos, particularmente son especiales para estas altas temperaturas porque son justo mucho más rígidas y esto permite que no se desintegren en esta alta temperatura. Y con los que viven en el frío, al contrario, tienen que tener membranas mucho más fluidas y proteínas mucho más fluidas que les permitan hacer este intercambio de nutrientes y eso no permita que se degraden ahí. Particularmente con los organismos que viven en frío es muy bonito porque
tienen proteínas y estrategias que no permiten que se congelen y se hagan estos cristales de hielo que podrían llegar a romper las células, y hacen una especie de vitrificación celular, es como una gelatina espesa, y entonces pueden vivir ahí muy a gusto sin que les haga daño el hielo o el congelamiento. No, pues qué maravilla. La vida siempre tiene respuestas para cualquier clima y adaptación. Y oye, bueno, me imagino que las salidas a campo pues también son maravillosas y tal vez un poco peligrosas. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo es la vida en esos extremos para las y los biólogos que la estudian? Bueno, para empezar, cuando vamos a campo tenemos que ir bajo nuestra propia seguridad prácticamente. La doctora me ha contado de algunas expediciones que han hecho y que han llegado al lugar, por ejemplo, estas salinas, donde justo al entrar hay un letrero gigante que dice peligro de muerte bajo su propio riesgo, pero a los científicos mexicanos nos importa más la ciencia, y entonces lo que se hace es como pedir permisos, acudir a estos sitios, claro, con mucho cuidado, con el equipo que corresponde y guías, y como muchos de estos organismos no los podemos cultivar en el laboratorio, lo que se hace actualmente es hacer metagenomas, es decir, estudiar el DNA de las muestras que tú traes de ese sitio, y así puedes averiguar cuáles son los organismos que se están desarrollando ahí sin que lo tengas que cultivar en una cajita Petri en el laboratorio. Y es así como se van haciendo estas grandes bibliotecas de organismos extremófilos y se van estudiando ahora a partir del ADN. ¡Qué maravilla! Y pues bueno, nos comentabas que en México hay un montón de salinas que son importantes, son muy bonitas. ¿Quiénes viven ahí? ¿Cómo las estudian? ¿Por qué estudiarlas? Bueno, en las salinas viven pues los organismos halófilos o microorganismos halófilos, y en México tenemos algunas muy importantes, como lo es la Laguna Salada, que se encuentra en Mexicali. Esta particularmente estuvo mucho tiempo en desecación, o sea, no tenía agua, y en 2022 y 2023, gracias a las lluvias y a las tormentas, otra vez tuvo agua, y eso también cambia la variedad de microorganismos que se desarrollan ahí, pero pues son importantes de estudiar justo porque pasan por estos cambios, ¿no? De repente es muy seco y no hay agua y tienen que sobrevivir ahí, pero de pronto tienes más humedad y tienes que tener las adaptaciones para sobrevivir en esta humedad, ir variando, digamos, tus respuestas celulares para poderte desarrollar ahí. Nosotros trabajamos con un hongo que se llama Aspergillus idoui, que tiene justo mecanismos para vivir en lugares donde no hay nada de sal y lugares donde hay 2 molar de sal, o es muchísimo, tan salino como el mar o más salino que el mar. Y lo estudiamos porque justamente queremos aplicar los mecanismos de regulación que tienen para poder generar, por ejemplo, cultivos que sean resistentes a la sal, o para utilizarlo en la industria con las enzimas y proteínas que tienen estos organismos. Por ejemplo, en la industria textil, que tiene muchas sales, poder utilizar esas enzimas en la industria textil. Y así, pues ir ocupando sus mecanismos de adaptación. Ok, entonces tiene también, además de entender la maravilla de un paisaje vivo, que como dices, pues va cambiando con las aguas, con la salinidad, con la temperatura, es también ver cómo nos podemos beneficiar de esto. Esto obviamente desde el punto de vista de la biotecnología, pero ¿qué otras adaptaciones o qué otras aplicaciones se han podido desarrollar o se están desarrollando a través del estudio de estos extremófilos? Bueno, el ejemplo más bonito que tenemos es el de la Taq polimerasa, que es una enzima que nos permite tener muchas copias de un fragmentito de ADN. Y cuando tú tienes muchas copias de este fragmento de ADN, lo puedes visualizar, lo puedes ver. Y eso te dice, mira, este organismo que tiene este pedacito de ADN está aquí. Y esa proteína es importante porque es la que usamos en la PCR, que estuvo tan de moda en el COVID, porque la usábamos justo para identificar ADN de este virus. Y esta proteína fue aislada de Thermus aquaticus, que es una bacteria que se desarrolla en ambientes termófilos que tienen pues temperaturas muy elevadas y puede funcionar a estas temperaturas muy elevadas. Las ventilas estas del fondo del mar, que son como geysers y está todo hirviendo, ¿verdad? También ese es un ambiente extremófilo. También, sí, al fondo del mar suena muy extremo. Y entonces
el que se encontrara esa bacteria con esa proteína en específico permitió que tuviéramos las pruebas de COVID. Está increíble. Sí, llegamos. Y ustedes con las aplicaciones salinas, bueno, nos contabas de algunos cultivos, pero ¿cómo sería ese paso? Bueno, lo que se ha hecho en el laboratorio, por ejemplo, es que hay organismos que pueden hacer asociaciones con plantas, y lo que se ha observado es que si tú pones a este microorganismo a crecer con plantas de cultivo de jitomate, por ejemplo, los haces más resistentes a cambios bruscos en la temperatura que se dan en Morelos durante el día y la noche. Las plantas de jitomate que tienen a Aspergillus brasiliensis, que es un honguito que crece en el volcán, son más resistentes a los cambios fríos de la noche en los invernaderos también, y a las temperaturas tan calientes que hay en el estado de Morelos. Entonces es así como puedes proteger tu cultivo y hacerlo más resistente a estos cambios de temperatura, asociándolo con estos organismos. Y me encanta porque además pues no es como que se le agregue algún fertilizante, que sea una planta transgénica, que sea algún cambio grande, solo es pues rociarle unas bacterias y ya. Sí, exactamente. Está buenísimo, me encanta. Pues, mi gente mutante, muchas gracias por sintonizarnos. Mayrani, un gusto tenerte aquí. Cuéntanos cómo pueden encontrar información sobre estas investigaciones, sobre tu laboratorio, dónde pueden seguirlos. Bueno, yo estoy en el Laboratorio de Biología Molecular de Hongos del CEIP. El CEIP tiene su propio boletín informativo con algunas de las investigaciones que se hacen ahí. Y yo estoy en redes sociales como Mayrani Reina. Algunas veces subo también las cosas que hacemos en el laboratorio, y pueden mandar también un correo al correo del CEIP preguntando por algunas de las investigaciones que se hacen ahí. Y bueno, esa sería la manera de contactarnos. Muchísimas gracias, un gusto tenerte aquí en Mutante. Gracias, Augusto. Esto fue Mutante, la ciencia cambiante, una coproducción de TV UAM y la UNAM Campus Morelos. Yo soy Agustín Ávila y les agradezco haber sintonizado. Nos vemos pronto.